por fin septiembre. Ya llegó, el verano se acaba, el calor se remite y lo que es mejor para todos los padres, la vuelta al cole. Por si todavía no lo sabes, soy el Friki Carroza, estás en Inculturetas y este es el segundo capítulo de la serie de Incultura Friki, en el cual nos centramos en pedir vuestra opinión. Así que hoy, como ya habéis visto, vamos a centrarnos en que nos deis vuestras opiniones acerca de la vuelta al cole. ¿Qué es lo que significó para vosotros como niños? ¿Qué es lo que significa para vosotros como padres o como profesores? Venga, dejadlo abajo en los comentarios y de paso, ya que estáis ahí abajo contándonos qué os pasó o qué os dejó de pasar, oye, pues le dais al botoncito ese del like, ese tan cansino que todo el mundo está ahí, like. Y si podéis suscribiros, pues oye, mejor que mejor. Muy buenas a todos y a todas. Soy Toñi Martínez, del podcast Perretes, las razas de perros, que, por cierto, si os pica la curiosidad de conocer cómo han llegado hasta nosotros esas distintas razas, algunas con más de 15.000 años de historia, os recomiendo le echéis una orejilla. Lo podéis encontrar en cualquier plataforma de podcast e incluso en YouTube. Me pide el amigo Friki Carroza esos recuerdos de la vuelta al cole. Y los míos son un tanto agridulces, y os explico. Cuando daban vacaciones en el colegio, mi familia se trasladaba a una barriadita con 5 o 6 casas que había y sigue habiendo justo en donde comienza la carretera que sube hasta el faro del Cabo de Gata. Aquellas vacaciones eran maravillosas. Allí estaba un señor que se llamaba Joaquín, que ya por aquella época tenía pues edad de ser nuestro abuelo, que cada noche nos sentaba en la orilla del mar y nos contaba unos cuentos de sirenas y pescadores y monstruos marinos que nos tenía todos embobaditos. Así que cuando había que volver al cole, todo esto se acababa. Esto de ir correteando todo el día con el bañador, sin horario, jugando. Y bueno, por otro lado estaba esa ilusión de reencontrarte con las compañeras, porque yo fui a un colegio de monjas donde solo había niñas. Además, en el colegio había uniforme, un uniforme horroroso, creedme. Unas faldas de cuadros así escoceses tableadas, imposibles de llevar porque además iban abiertas y cuando hacía aire aquello se revoleaba y no sabías a dónde te ibas a echar las manos para agarrarlas. Con una camisa de un color beige horrible, un jersey de cuello de pico, unos calcetines azules hasta debajo de las rodillas y lo peor, los zapatos. Eran de una marca que se llamaba Gorila. Y sí, ya lo creo que eran gorilas. Bueno, se podían haber llamado también tanqueta o acero alemán para hacer barcos, porque aquello era durísimo. Aquello era imposible de llevar. Además, mi madre, como la mayoría de las madres de aquella época, siempre me compraba un número más, con la idea de que no se me quedaran pequeños a lo largo del curso. Bueno, pues el resultado era que al principio del curso los zapatos me estaban grandes y me iban haciendo rozaduras por todos sitios. Y cuando acababa el curso era cuando me estaban bien. Pero cuando empezaba el siguiente curso se me habían quedado pequeños. Con lo cual aquella estrategia de comprar un número más, la verdad es que servía para bien poco. Otro recuerdo era ese primer día que abrían el portón de madera, un grandísimo portón de madera, porque aquello era un convento, era un colegio de monjas, y abría la Madre Clara.
La madre Clara bien podría haber salido de una película de terror. Era una mujer delgadísima, con una nariz muy afilada y aquel hábito negro, que cuando abría la puerta decía: «Buenos días, señoritas», y uno no sabía qué hacer, si entrar al colegio o salir corriendo. Bueno, espero que os hayáis divertido con estas anécdotas. Un fuerte abrazo. Toñi, que sepas ahora mismo que te odio mucho, porque tú tuviste tu propio chanquete. Yo, como casi todos los niños de mi generación, hubiéramos deseado vivir en verano azul, y tú lo conseguiste. Que lo sepas, que te doy las gracias por colaborar con nosotros, pero también te tengo muchísima envidia. Sentimientos encontrados. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos colegas de Inculturetas. Soy Albert Bosqueo, del podcast El Dátil de ETE, y vengo a hablaros un poco, pues eso, de la vuelta al cole. De la vuelta al cole. Ahora mismo, siendo padre, pues muy tranquila, la verdad, ¿eh? Va como todo como muy organizado, en el sentido de que hay los libros están como más estructurado todo, se hace todo muy ágil, muy rápido, hay mucha más comunicación con WhatsApp, con aplicaciones, está bien, está la cosa más o menos equilibrada. En mi época era un puto desastre todo. Yo recuerdo los nervios de mi madre a la hora de los libros, que siempre faltaban libros por todos los lados. Ibas a reservarlos, tardaban mucho en traértelos. Desastroso todo. Íbamos a comprar esos cuadernos grandes, ¿os acordáis? Que venían en paquetes de 4. Maravilloso. Lapiceros, bolis, cada año ese estuche, ¿no? Que igual estaba de moda o igual era súper hortera y súper ridículo. Eran unos recuerdos muy buenos. Empezar el cole y los amigos. A contarles todas esas historietas que habías disfrutado en verano. Pues yo he ido a la playa, yo he ido a no sé dónde, yo he ido tal. El cachondeo, el buen rollo era otra época. Los niños de ahora están viviendo pues la juventud tecnológica, ¿no? Mucha consola, mucho ordenador, mucho móvil, mucho de todo, y en nuestra época era otro rollo completamente diferente. Era como todo como mucho más bonito, más sano. Pues esos juegos, ¿no? Las canicas, las chapas, los cromos, mítico. Éramos sanos, podíamos estar jugando al fútbol toda la mañana, aunque hubiera 40 grados. Ahora salgo yo con mi hijo a dar 4 patadas con el calolaco que hace y me aguanta minuto y medio o 2. Así que eso es, la juventud ha evolucionado para bien en muchas cosas, pero son todos como más blandengues, ¿no? En nuestra época comprábamos un polo o un flash y lo chupábamos 20 personas, y ahora estamos con los niños, ay, que me va a coger un constipado, ay, desinfecta esto, lo otro, no toques esto, no toques lo otro. Yo qué sé, amigos, que me voy por las ramas, que el tema del colegio fue una infancia muy bonita, yo la mía, la vuelta al cole era muy dura, porque después de estar más de 2 meses rascándote la barriga, volver a empezar era complicado. Pero bueno, sabiendo que tenías a tus colegas ahí, esos que ahí sí que había un amor puro y verdadero, pues era como más llevadero, ¿no? Era una vida pues muy simple realmente, pero muy divertida. Yo soy afortunado porque tengo una infancia muy bonita. Y bueno, tampoco me voy a explayar mucho más, así que eso fue un poco la historia de mi infancia y cómo volvimos al cole. Así que nada, amigos, Inculturetas, un abrazo fuerte al Carroza Friki y a toda su cuadrilla. Nos vemos, cuidarse. Hasta la próxima, amigos. Un abrazo. Soy Albert Bosqueo, del Dátil de ETE. Nos vemos, cuidaros mucho. Contadme, ¿vosotros teníais mascota? Yo personalmente tenía 2, la madre y la hija.
perros salchichas. La verdad es que les tengo mucho, mucho cariño, mucho recuerdo. Y eso que por desgracia no se me comían los deberes. Hola amigos y amigas, soy Alexis del podcast City Days y hoy quiero contarles una anécdota de cuando regresé al colegio. Y bueno, hace muchos ayeres, en un verano, yo tenía un perrito nuevo, el cual se llamaba Idefix, y estaba muy emocionado de regresar al colegio para, pues, hablarles de mi nuevo perrito. Lo que no contaba es que mi nuevo perrito había guardado uno de sus huesos en mi mochila nueva. Así que el primer día que regresé al colegio, pues, oh gran sorpresa, había un gran hueso lleno de grasa en mi mochila. Y bueno, fue todo un suceso que hasta el momento varios amigos de la infancia se acuerdan de... de cuando en vez de sacar un cuaderno saqué un hueso. Estamos, un fuerte abrazo. Mi perra me acompañaba al colegio, me llevaba y luego, cuando a las 12 del mediodía, cuando salíamos de escuela, estaba en la puerta para recogernos. Es más, le pregunté una vez a mi padre si eran ellos los que abrían la puerta para que saliera la perra. Y me dice, no, si la perra se va con vosotros por la mañana y hasta que no vuelve con vosotros, no viene. Con lo cual, la perra sabía exactamente a qué hora salíamos de la escuela. Y ojito, que como nos entretuviéramos por el camino, se ponía a ladrarnos para decirnos, para casa ahora mismo, o para la escuela, que vas a llegar tarde. Hola chicos, soy Adolfo Gasca, una de las mitades de Ánimo Valiente, un podcast bastante chulo que tratamos temas sobre salud mental y bueno, está bastante entretenido. Si queréis echarle un vistazo, el tema era hablar un poquito de la infancia, de los tiempos cuando íbamos al cole. Yo ahora que soy papá y tengo una nena de 6 años, mola porque vivimos en un pueblo, en Valdetorre de Jarama, y ya vamos andando allí, vamos recogiendo niños por el camino y me acuerdo cuando yo era canijo que íbamos andando, pero claro, como no había tantas carreteras y tanta historia, podíamos ir andando en grupo con los amigos. Íbamos los pequeños, con los más mayores, los que íbamos todos al mismo cole, y la verdad que estaba guay. Y nada, que estoy aquí en casa de mi madre, yo tengo 45 añitos ya, ni más ni menos, y eso, que me hace ilusión comentaroslo, dar las gracias a Adrián por invitarnos y nada, que estáis invitados, invitadísimos a aparecer cuando queráis. Pues eso, que un saludo y nada, esos inculturetas ahí a tope. Y bueno, ¿vosotros qué? ¿Tenéis alguna anécdota de cuando ibais o cuando volvíais del colegio? Que esa parte suele ser a veces la más interesante. Buena gente, aquí el amigo Juan Lucas. Y nada, aquí estamos, en plan Bratislava, aquí acostados. Y nada, voy a contar una anécdota para el amigo Adrián, para el canal de Inculturetas, ¿vale? Y que pidió una cosa de anécdotas del cole, ¿vale? Entonces, pues, os voy a contar alguna cosilla. Tengo 5 minutos, no sé si lo agotaré esta vez. Puede ser que sí, pero en fin, que me lío más que las persianas. En fin. Bueno, pues yo tengo una anécdota del cole con 10 años aproximadamente, que cuando yo me empezaba a ir al cole solo con 10 años y entonces pues iba andando para el colegio y de pronto pues veo una cosa de humo que sale como volando, ¿vale? Y empieza con una reyerta, ¿vale? Una bomba. Y entonces cuando pasa eso, yo iba andando y me cogen por detrás, ¿vale? Y me meten en un portón para que no, una familia me metió en un portón para que no respirara el humo. Llevé una reyerta ahí, ¿vale? Os pongo en contexto. Eso en el año 92, ¿vale? Yo iba a quinto de GB y en el Cartagena hubo disturbios porque una manifestación de Bazán, lo que ahora es Navantia, y hubo disturbios en Cartagena. Entonces, como había disturbios, pues eso ocurrió. De hecho, mi actual trabajo, la Asamblea Regional, ardió, tiraron cóctel Molotov. Los de Bazán, los de Bazaneros, los de ahora Navantia. Entonces, por eso ocurrió eso, esa anécdota de lo que es lo que he dicho, que vi eso, iba andando, y vi el humo, vi reyerta, bueno, dentro del humo vi una reyerta entre la policía y se ve bazaneros y lo de la familia que me cogió y me metió en lo que es
en el portón. Y después yo me fui andando al colegio y yo me acuerdo de la ventana que vi a mis padres que habían ido al colegio para ver si había llegado, ¿vale? Porque después, al salir del cole, yo me acuerdo, tengo la visión de que el recuerdo, bueno, visión, recuerdo, ¿cómo estoy? Había un contenedor de basura en mitad de la avenida principal de Cartagena, Alfonso XIII. Estaba un contenedor de basura volcado y ardiendo. Fijaos cómo estaba la cosa. Y bueno, esa es mi anécdota, ¿vale? Que ahora mismo más me acuerdo. Y bueno, espero que os haya gustado y nada, un abrazo muy grande del Tito Juan Lucar. Hola a todos, yo soy Gus Lara, soy de México y tengo un podcast llamado Amigos Treintones. Y quiero platicarles sobre ciertas anécdotas que tuve yo cuando estaba por iniciar mi periodo escolar. Es decir, cuando inicias por primera vez a lo que es la escuela primaria, como decimos acá en México. Híjole, es indescriptible porque de repente se me pone la piel chinita al acordarme de la emoción que sentía al, digamos, cómo va a ser la escuela, cómo van a ser tus compañeros, cómo van a ser tus maestros, qué te va a tocar hacer, qué vas a aprender, pero al mismo tiempo también tenía muchísimo nerviosismo, ya que son esos miedos de salir de casa. Entonces, yo siempre fui un niño muy hogareño. Entonces, sí recuerdo la primera ocasión que me levanté a las 6 de la mañana para bañarme, para comerme mi desayuno, perdón, desayunar y, y ya preparar todo, ¿no? Porque hasta eso siempre me gustó también ser muy organizado, en tener mis cosas listas y todo. Y sí recuerdo que mi mamá me dice, es hora de ir a la escuela, ¿quieres que te acompañe? O quieres entrar tú solo a la escuela, porque a final de cuentas no vivíamos tan lejos, pero pues me llevaban en carro mis papás. Y tuve esa plática con mi mamá de si quería ella que yo fuera solito o que me acompañara a la entrada. Entonces tuve mucho miedo en ese momento porque sí es muy distinto la emoción de sí, mañana voy a la escuela, mañana voy a entrar por primera vez, al ya estar ahí, en lo que se suena la campana de la escuela de que ya es hora de entrar, y también el nerviosismo de a dónde me voy a dirigir, ¿no? Entonces le dije, no, sí, acompáñame. Tengo mucho miedo porque no sé para dónde ir, no sé exactamente cuál va a ser mi salón ni nada. Entonces me acompañó a la dirección y ya recuerdo que estaba el director, el subdirector, el intendente y la que iba a ser mi maestra. Para mi suerte, pareciera que me estuviera esperando ahí en la dirección. Y me dice, ¿cuál es tu apellido? Y ya, pues no, soy Lara. Ok, Lara, entonces tú vas en primero B. Justamente eres mi alumno, me dice. Me acuerdo que la maestra era una maestra muy guapa, de una falda corta y de cabello corto. Ella se vestía como licenciada, pero muy, muy guapa. Muy guapa. Se llamaba Rosalba Guel Díaz. Aún recuerdo muy bien su nombre. Y me dice, acompáñame. Vamos a entrar al salón. Nos vamos a presentar con tus compañeros. Y entrando al salón, no sé si fue por arte de magia o no sé yo cómo platicarlo, pero se me quitaron esos nervios. Y enseguida sabía dónde sentarme, porque de esas ocasiones donde, a pesar de que hay muchos compañeros, yo vi una niña, una compañera, y fue la que me sonrió y dije, ahí me voy a sentar.
Ella se llamaba Mónica. Era muy, muy bonita y era muy simpática también. Recuerdo que ya me senté y ya me dice, hola, soy Mónica, Mónica Flores López. Y yo, mucho gusto, Gus Lara. Y ya, dice la maestra, pues vamos a presentarnos. Por favor, se van a parar cuando yo diga su nombre. Ok. Y ya empieza a dar los nombres de todos. Y me acuerdo que la maestra se nos queda viendo y nos dice, por favor, quiero que repitan el nombre de su compañero que está a su lado derecho. A ver si pusieron atención, ¿no? Y así como, ok. Y regresan otra vez los nervios porque pues no estábamos todavía como, digamos, no estábamos como en prueba, ¿no? Pero ya tenía mi primer prueba de a ver cómo se llamaba mi compañero de lado, cómo se llamaba mi compañero de atrás y mi compañero de adelante, ¿no? Entonces tenía uno que estar muy atento al escuchar los nombres y decir y ver quién dice presente, ¿no? Entonces hasta esto la maestra no nos puso tan complicada la tarea porque pues a mí me tocaba decir el nombre de mi compañero del lado derecho y para mi suerte pues era esta niña que yo había conocido, que era Mónica. Entonces ya, a ver, ¿cuál es voltea conmigo y me señala y me dice, a ver, tú Gus, ¿cómo se llama tu compañera del lado derecho? Y ya le digo así, con santo y seña, ¿no? Se llama Mónica Flores López. Muy bien, hasta el apellido te aprendiste. No, perfecto. Me parece que tú vas a ser uno de los niños inteligentes, algo así me dijo. Y yo, pues oiga. Y ya comenzó la clase, todo bien tranquilo, nos empezó a explicar y todo. Pero sí recuerdo yo que tenía memoria fotográfica. Ahorita ya con el tiempo, pues ya mis 30 se ha ido degradando un poquito. Pero de niño tenía una agilidad tremenda para aprender todo. Entonces a mí me detectaron que tenía memoria fotográfica. Y recuerdo que estábamos frente al pizarrón y el maestro empezó a explicar, empieza a explicar una teoría de unas cuestiones y todos apuntando, y me veía a mí que no estaba apuntando nada. Y se me queda viendo y me dice, a ver, usted pase al frente, porque era el maestro de historia. Y ya pasa al frente, al pizarrón, y me dice, quiero, por favor, que usted me diga hasta dónde nos quedamos en la clase. Quiero que lo escriba, por favor, en el pizarrón. Y todos, así como bien asustados, ¿no? Y yo empecé a escribir, pum, 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 pum. Y voltea con los compañeros y les dice, acaban de ver a alguien que sí puso atención. Mientras todos ustedes escribían, su compañero escribió exactamente todo lo que expliqué ahorita en la clase. Por favor, quiero que todos se levanten y le den un aplauso a su compañero. Y pues desafortunadamente a partir de ahí me gané muchos enemigos. Suena bien curioso, pero me gané muchos enemigos porque muchos me odiaban por la memoria fotográfica, ya que pues yo sacaba muy buenas calificaciones sin tener que leer un solo párrafo del libro que nos tenían o sin tener que escribir nada. Entonces, pero bueno, yo creo que para no extenderme más, les cuento esa, digamos, bonita anécdota que tuve de niño cuando entré por primera vez a la escuela. Un saludo a todos. Si es que yo siempre lo he dicho, en clase no hay que ser ni el más listo ni el más tonto. Es como en la cárcel, o sea, intenta pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque siempre vas a recibir tanto por un lado como por otro. Y si no, que se lo digan al siguiente colaborador que hizo exactamente todo lo contrario.
Hola, muy buenas a todos, Inculturetas. Nada, pues mi anécdota de pequeño, pues bueno, nada, qué contaros. Acababa de llegar a la ciudad donde básicamente me he criado. Y bueno, por circunstancias de la vida, pues mi forma de rebelarme, entre comillas, era pues pasar un poco de hacer la tarea, ¿no? De hacer los deberes que me mandaban para casa y todo eso. Entonces, en aquel entonces, por aquellos lares, que son muchos de vosotros seguro que os acordáis y lo habéis hecho, con el tema de los cuadernillos de verano, los cuadernillos rubios y todo esto, pues era quinto, sexto de primaria y pues lógicamente pues casi todos los días o por lo menos todos los lunes, los martes, cuando llegábamos a clase después del fin de semana, nos habían mandado tarea para casa, ¿no? Que era pues hacer los cuadernillos rubios. ¿Qué ocurría? Que yo, lógicamente, no los hacía, me estaba todo el día jugando y haciendo mis cosas por ahí. Mis padres tampoco en ese momento, tampoco me exigían, ¿no? Por decirlo así, hacerlos. O si me preguntaban, pues yo les decía que sí, que ya estaba hecho y ya está. ¿Y qué ocurría? Que a la vuelta, pues, cuando llegaba a clase, pues por desgracia, el profesor en su momento me hacía bullying, por decirlo de alguna forma, ¿no? En aquel entonces eso del bullying no se llevaba. Lógicamente siempre nos hemos metido los unos con los otros, pero eso del bullying es actual. Eso a día de hoy no, o sea, no se considera, no era normal, ¿no? Pero bueno, en su momento sí lo era y todos hemos sufrido siempre algún tipo de acoso raro, ya sean por parte de los amigos o incluso de los profesores, incluso muchos de vosotros seguro que habéis llegado a pillar, ¿no? Por lo como quien dice, a pillar estopa. Gracias a Dios yo no, pero bueno, el caso me hacía bullying en el aspecto de que como yo no llevaba la tarea y me preguntaba, sabiendo él que no la llevaba, me preguntaba posta delante de toda la gente, lógicamente de toda clase, pues al decirle yo que no la tenía, que la tenía en casa, pues todos los compañeros de clase se reían de mí y pues el profesor, bueno, pues estaba un poco empecinado en mí y todos los días me preguntaba dónde tenía la tarea o si la había traído. Él sabía perfectamente que no. Y por desgracia, en ese momento, en el colegio, pues mi clase como que se reía demasiado de mí, ¿no? En ese aspecto. Luego repetí el curso, todo esto fue por circunstancias personales de mi vida que ocurrió. Y fue mi forma de rebelarme, ¿no? En todo caso, al final no hice la tarea y me quedé como el hazme reír, ¿no? De esa clase, que ya te digo, como repetí, pasaron de curso, yo me quedé estancado, hice nuevos amigos, ellos se fueron, por decirlo así que en parte entre comillas, como me vino como bien. También era reciente haber llegado a la nueva ciudad, era pequeño, yo tenía 10 11 años más o menos, 12. Así que al final, nada, la anécdota es que hay hijos de puta de todas clases, ya sean pequeños y grandes. El bullying ha existido siempre, solo que antes no se le llamaba bullying. Era algo normal, ¿sabes? También era otro tipo de educación y otros tiempos. Y pues es importante dedicarle a los niños un poquito de tiempo, aunque sea un poco, preocuparte por ellos y, eh, y que hagan su tarea y que hagan las cosas correctamente, porque luego el problema es que tú ya no lo vives, pero tu hijo, tu hija, si tú tienes hijos o hijas o tienes pensado hacerlo o buscarlo, eh, pues hay que dejar, hay que dejar, hay que dejar bueno, pues hay que ayudarles un poco y que no salen las me reír de la clase. Por desgracia, los niños suelen ser muy crueles. Esto es la parte oscura de ir al colegio. Hay gente a la cual le puede resultar ser como ir a la guerra. Eso lo he podido comprobar con muchos de los colaboradores que me han dicho, mira, prefiero no participar esta vez porque la verdad es que no tengo un buen recuerdo de cuando fui a la escuela. Hola, mi nombre es Ana y tengo 42 años y por el acento podéis ver que soy de Granada. Llevo un blog de discapacidad que se llama Somos Disca y también lo podéis encontrar en todas las redes sociales con ese mismo nombre.
Mi vida por el colegio lo recuerdo como mi peor etapa personal. Nací con partes de cadera, es decir, que el hueco ese que todo el mundo tiene en la cadera para poder mover la articulación, yo no lo tenía. Eso te hace que no puedas andar y muchas operaciones. Mi vida escolar empezó a los 5 años, cuando por fin salí del hospital tras muchísimas operaciones, como ya os digo. Y por mucho que se diga, tener una vida en silla de ruedas no es sinónimo de vivir sobre ruedas, sobre todo en tu infancia. En cambio, sí les facilitaba a mis compañeros su diversión. Así que anécdotas de esa etapa del colegio, pues que jugaban a carreras de los autos locos conmigo y me arrojaban por una cuesta que había de unos 50 metros de largo, por lo menos, a modo de bolo. A ver, el juego consistía básicamente en ver a ver quién llegaba más lejos sin que yo me cayera de la silla o chocase con una pared o volcase. Así que por muchos valores que existan o que se den en los colegios, los niños son niños al final. Entre los 9 y 10 años más bien, me realizaron más operaciones y junto con mucha rehabilitación, mucho esfuerzo, pues conseguí andar. Lo que para mí era todo un logro de haber conseguido lo imposible para mí en aquella época, pues para mis compañeros era algo nuevo con lo que mofarse. Supongo que sabréis que todos los niños pequeños cuando están aprendiendo a andar lo que les pasa, se caen simplemente con rozarlos, ¿no? Pues eso me pasaba a mí, pero con 10 años. Así que el juego cambió a tirarme con un solo dedo al suelo y a reírse cada vez que intentaba levantarme, me volvía a caer, me costaba trabajo levantarme, pues más risa y bueno. Cuando conseguí controlar todo eso, pues por desgracia, pues mi padre murió de cáncer y pasé de ser el centro de atención de burla a la pena. Y sinceramente, pues no sé qué es peor, porque lo de la pena no lo llevo bien. Cuando llegué al instituto ya andaba bien, solamente tenía una leve cojera que intentaba disimular, pero estaba feliz y nadie conocía mi pasado. Así que decidí utilizar eso para empezar de cero y pasar desapercibida. Hace unos años pues tuvieron que ponerme una prótesis de cadera por todo lo que tuve de pequeña y con la mala suerte que cogí una sepsis, una infección bastante seria. Y eso me ha dejado en una silla de ruedas, otra vez, con una discapacidad física y una gran afectación a los nervios, con mucho daño neuropático, mucho dolor. Pero he de deciros que a pesar de todo ello, no soy ni la sombra de aquella niña que iba al colegio asustada. Soy una mujer bastante empoderada, soy madre y estoy muy enamorada de mi chico, el cual me ha ayudado muchísimo a ser la persona que soy ahora mismo. Ojalá que a día de alguien cuando iba al colegio me hubiera dicho que la vida que iba a tener el día de mañana, o sea, que el bullying me ayudaría a ser la persona que soy hoy en día y que no era para siempre. A día de hoy estoy jubilada por mi enfermedad y el tiempo que no paso en los hospitales o el dolor me lo permite, lo dedico a dar información y visibilidad a otras personas con discapacidad, sea del tipo que sea, a través de la web que os he comentado, Somos Disca. Un saludo a todos. En mi clase recuerdo una compañera que tuvo un problema con la espalda y le tuvieron que poner un collarín de estos metálicos que por aquella época pues eran bastante aparatosos, que quisieras tapar con la camiseta siempre ibas, que se notaba claramente hierros y por desgracia pues el típico graciosillo de la clase empezó a meterse con ella, pues que si Pataparato, que si Robocop, a él pues le empezaron a unir otros, veías que se juntaban 5 o 6 niños en el patio para burlarse de ella. Incluso recuerdo haber llegado a ver venir niños de otras clases también para meterse con ella. Éramos varios amigos de esta niña desde hacía ya tiempo, con lo cual empezamos a plantar cara y a defenderla como era normal. Oye, ¿qué hacéis metiéndonos con nuestra amiga? Se formaron 2 grupos, los que iban a burlarse y los que iban a defenderla.
Y de hecho, hicimos lo mejor que podíamos haber hecho. Ir a hablar con la profesora y ole por esa profesora porque de verdad se metió. ¿Qué es lo que tienen que hacer los profesores? ¿Estás viendo que están abusando a un niño en tu clase? ¿Es tu responsabilidad? Paró la clase de lleno. Y estuvimos toda la tarde pegándonos un sermón acerca de lo que es el compañerismo. Si está sufriendo bastante, que tiene que ir con el aparato, como para que encima vengas tú a burlarte de esa persona. Os lo juro. Fue un cambio radical. Se cortó. Sí, de vez en cuando, pues el mismo instigador alguna bromita tonta y tal y cual, pero ya toda la clase directamente le paraba. Hasta los que le siguieron en un primer momento. El abusador va por una persona débil, solitaria, que no es capaz de defenderse. Los demás, por inactividad, también somos culpables. Hola amigos del Friki Carroza, soy Salva Vargas del podcast Criterio Cero y cada semana os traigo lo mejor del cine, las series y otras fricadas en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Pero hoy vengo a hablaros, como me ha pedido aquí el bueno del Friki Carroza, de la vuelta al cole, de nuestros recuerdos de aquella época. De hecho, para mí sigue siendo una temporada todavía bastante particular porque por mi trabajo coincide que la vuelta al cole es mi época de mayor curro. No diré por qué, pero os podéis imaginar. Nada, mis recuerdos se van a la época del instituto. De hecho, el año que me toca el salto de octavo de EGB a primero de FP, porque yo elegí la rama de informática y me tocó 2 años de administrativo y luego 3 de informática y luego ya pues la universidad. Y ese primer día de conocernos todos allí, presentación y tal, pues yo le temía mucho al tema de las novatadas. Era el año 94, 95, ya veréis los años que tengo. Bueno, pues por aquella época aquí en mi ciudad, en Málaga, se llevaba mucho el tema de perseguir a los novatos, cogerlos con camphor, tirarles huevos, bueno, tenía cierto pánico, pero yo me creé me hice mi estrategia para que no me tomaran por novato y hacerme pasar por uno ya de segundo año. Yo me estaba dando cuenta de que los novatos iban todos con una libretita, con un boli, incluso algunos ya con la mochila, y yo pues me hice el listo y no me llevé nada. Y el colega con el que iba, mi compañero, tampoco hizo eso. Y hizo exactamente igual que yo. De hecho, llegamos a la puerta del instituto y en lugar de meternos para adentro o preguntar por dónde se entraba, nos hicimos los que, como ya conocíamos aquello, quedarnos allí observando, haciendo como que buscamos a los novatos, y cuando vimos cómo iba el percal y por dónde se entraba, pues hicimos eso. Y efectivamente nos libramos de las novatadas en el instituto, nos libramos de las novatadas por el camino, que también era algo así como Vietnam casi. Pero al llegar a mi barriada, claro, allí todo el mundo me conocía, sabía que era el novato y los de mayor edad que yo no me perdonaron y unos cuantos huevos me cayeron en la cabeza. Pero bueno, de las novatadas más gordas la verdad es que me libré. Y luego recuerdo también el tema de los libros, porque mi padre me daba una cierta cantidad de dinero para adquirir los libros. Y yo lo que hacía era, como ese dinero si sobraba algo me lo iba a quedar, me iba a las tiendas de segunda mano, buscaba los libros del año anterior y a lo mejor pues si el presupuesto eran 10.000 pelas y yo conseguía los libros por 5.000, pues 5.000 pelillas que me echaba al bolsillo y que me duraban unos cuantos meses para gastillos que tenía uno, sus cosillas, salir los viernes, salir los sábados, algún que otro chupito, algún que otro calimochete y nada, pues a pasarlo muy bien. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Hasta otra. Ay, Salva. Esos durillos que rascábamos por ahí, esas vueltas del pan que nunca volvían a casa. Siempre nos buscábamos alguna triquiñuela para sisar alguna monedilla y con eso pues irnos corriendo a kiosco a comprarnos alguna chuche, o los fanáticos como yo, que cuando tenía 15 pesetillas cogía el TVO más viejo, más desgarbado que tuviera y me iba al mismo kiosco donde comprábamos las chuches y tenían un montón así de tanto de novelas de Aduro, las Zane Grey, las del oeste, como de TVOs. Con 15 pesetillas, TVO nuevo, pues ya ves. Hola, motherfuckers. ¿Qué tal? Pues aquí el loco de la motosierra, viniendo invitado por Incultureta para hablar de esos momentos que teníamos como cuando éramos chavalines, niños, pequeños, cuando íbamos al cole y teníamos esos pequeños vicios, esas cosas que nos gustaban. Y en mi caso voy a hablar de los álbumes de
figuritas, como le llamamos allá en mi país. Pues nada, qué grano más bonito que tengo ahí. Para reventarlo. Que sale pus y todo. Pues vamos a la mandanga, como tiene que ser. Pues hablemos de las figuritas, los álbumes. No sé si recuerdan, en mi caso era una pasión. Aquellos álbumes como He-Man, como puede ser Thundercat, los Super Amigos. Incluso recuerdo el álbum de Frutillita, que era de mis hermanas. Y bueno, esa afición que teníamos por ir coleccionando figura tras figura, cromo tras cromo, y con ellos la ilusión de lograrlos completar. Una ilusión que solamente logré con uno, en mi caso. El primer álbum que logré completar, en mi caso, fue Monster in My Pocket. Ese álbum, pues, le tengo mucho cariño y le tengo mucho recuerdo, porque fue mi padre que habló con un kiosquero para pedirle de que había apuntado todas las figuritas y cromos que me estaban faltando, y le había dicho al kiosquero: guárdatelas si consigues. Y el kiosquero iba y abría todos los sobres, iba sacando las que me hacían falta. Eso sí, no sé cómo arreglaba con las demás, eso ni idea, pero bueno, ahí estaba. ¿Y de qué iba Monster in My Pocket? Pues, monstruos, como el nombre indica. Monstruos de todo tipo, desde los más clásicos, como es el Hombre Lobo, Drácula, Frankenstein, yendo por la momia, incluso criaturas mitológicas como el centauro o Medusa, criaturas de distintas mitologías, japonesas, demás, incluso dioses aztecas. Era un mejunje de muchas cosas, y que cualquier niño que le flipara los monstruos, ese era su álbum de referencia. Y el otro álbum que guardo mucho cariño de las figuritas era Basuritas, Garbage Patch Kids, La Pandilla Basura, todos con todos estos nombres que se han conocido en nuestros países. Pues es esa serie de figuras que le hacían burla a las muñecas repollo, ¿no ven? Como mi cabeza. A esas muñecas repollo que eran muy famosas en la época de los 80, pero dándole esa pátina, ese giro de morbosidad y asquerosidad que los molaba. Claro que sí, molaba ver cómo una niña reventaba su grano y con esa crema que le salía del grano se lavaba los dientes, o el típico con la explosión en la cabeza. Grotesco molaba, y es así. Ahora de mayor ves las perspectivas y claro, en los 80 todo lo extraño y viscoso y asqueroso es que era pan nuestro de cada día. Y no salimos para nada traumados. ¿A que sí? Que no salimos traumados. Pues nada, esto es un pequeño vistazo a esa época tan maravillosa que eran los álbumes de figuritas. Pues a ver en comentarios, a ver qué dicen ustedes. ¿Cuál les molaba? Cuenten. Loco, de verdad que me acabas de desbloquear otro logro. Yo en esa época, aparte de los famosa Pandilla Basura, que sí, como auténtico fanático de la serie B y tal, fui de cabeza a hacerme mis cromos, obviamente escondidos ahí, que mi madre no los viera, pero además conseguí hacerme 2 álbumes de cromos. Uno lo regalaban con chicles y otro con sobrecitos. El de chicles era sobre monstruos clásicos, monstruos por la cosa Pantano, Frankenstein, Drácula, pero el de cromos, de hecho, estaba encargado de los efectos especiales, FX, no sé qué, no me acuerdo ya ni de la compañía a la que era, pero también es muy mítico. De hecho, escuchando una vez un podcast, estaban entrevistando a un chico que se ha dedicado a tema de maquillaje y tal, y él mismo decía que su afición empezó precisamente por este álbum de cromos, que al ver, porque claro, en ese álbum no solamente te sacaban fotos, es que luego abajo tenías textos y te iban explicando los detalles. Indiana Jones y el Arca Perdida, la famosa escena del final en la que el nazi se está desfigurando, pues eso es un muñeco de cera, como los que veis ahí en Madrid. Lo que hicieron fue
ponerle a un radiador para que se fuera deshaciendo la cera y acelerar la cámara para que se viera toda la cena como quedó. Entonces, claro, tú ya lo estabas viendo, ya estabas viendo las triquiñuelas de cómo lo habían hecho y ya te despertaba ese gusanillo. ¿Qué tal, incultureras e incultureros frikis? ¿Cómo lo lleváis? Pues nada, os comento un poco el anecdotario. Esos colegios que haríamos sin esos álbumes de cromos, esa colección, sacaban una película y las revistas ya te estaban poniendo la tele indiscreta, ya te ponía los dientes largos, la Super Pop ya te sacaba tus ídolos y estabas ahí con los compis y las compis planeando qué compraros en la salida de lo que sería el patio. Te recogían, te ibas con los papis, te llevaban a la papelería de turno y venga a soltar los duros y las pesetas para intentar completar esa colección. Ya fuera mundial de fútbol de turno, ya fuera la película, ya sea la serie de dibujitos que echaban en la primera o la segunda, no teníamos mucho más. La TV3 a lo mejor estaba arrancando, la televisión de Galicia no sé cómo lo llevaríais, ni Canal Sur, no sé cómo lo tendríais. Y nosotros la Valenciana era un proyecto ya a futuro, que mira, entre unas cosas y otras, ha terminado volviendo, gracias a Dios, pero que le ha costado, Dios le ayuda. Y bueno, ya aparte de los yoyos, aparte de las peonzas, aparte de las chapas, los tazos que llegaron luego, ¿no os acordáis esos maravillosos estuches de pinturas que tenían botoncitos, resortes, girabas? Eran tanto de chicos como de chicas, ¿eh? Yo recuerdo uno rosa precioso con el mismo diseño. Lo abrías, tenía 2 compartimentos para las pinturas y los rótulos. Los rótulos normalmente los metíamos bajo, las pinturitas encima. Podías girarlos y yo lo recuerdo primero de madera y luego de plástico ya con botoncitos secretos. Tocabas un botón, salía sacapuntas, se subía a un piso, aparecía el sacapuntas mágico, tenía una tapita para quitarle los restos del lápiz que quedaban de madera y la verdad es que es una maravilla. Esos estuches tenían que si motos, que si Fórmula 1, que si algún caballo, que si unicornios. Yo recuerdo varios diseños, pero lo dicho, tenían hasta la tapadera de encima era con un cierre magnético. O sea, era tecnología extraterrestre y la verdad, eran cositas que en aquellos años yo creo que nos marcaron. Ya me contáis vuestras experiencias y nada, acabar de pasar un buen verano, que ya viene septiembre con ganas. Hasta pronto. Esos estuches a mí también me encantaban. Nunca tuve uno, por desgracia. Tenía muchos amigos que tenían, por lo típico, pues, si está el compañero al lado, ahí déjamelo. Y en clase, pues a ratos, ibas tú jugando con el estuchito ese de marras. Pero yo el que sí que recuerdo con mucho cariño, que ese sí que he tenido, en más de una ocasión, son esos maravillosos bolígrafos de 10 colores, que además eran de olores distintos. Ostras, que luego a la verdad escribías 2 parafrasadas y la tinta se iba en nada. Pero eras el puto amo. Con esos bolígrafos tochos, eras el puto amo en clase, de verdad. Buenas, inculturetas. Pues ya que habéis sacado el tema del empezar en los colegios y todo eso, yo me acuerdo cuando íbamos a empezar los colegios, cuando iba a empezar el colegio, siempre la incertidumbre, ¿qué profesor me va a tocar? ¿Quién me va a tocar? ¿Me va a tocar esta? ¿Me va a tocar aquel? Y unos nervios, siempre iba con el estómago, ese nudo ahí en el estómago, pero bueno, que después transcurría el día y la verdad es que bastante bien, me lo pasaba muy bien. En cuestión de los profesores siempre había alguno que te daba más miedo que la hostia. Y aprendía que al final y al cabo, al fin y al cabo es con el que más aprendía. Pero
bueno, ahí estaba el chico, se tiraba lo suyo. Y vamos, lo empezar desde los colegios, el encontrarte con tus compañeros, el encontrarte en un curso nuevo, libros nuevos, la verdad es que aquellos maravillosos años, podemos decir aquellos maravillosos años. Bueno, un saludo y besitos a todos. Otro tema de conversación añadido entre nosotros. Oye, ¿a ti qué profesor te gusta más? Pues a mí este. Ah, pues a mí me gusta más el otro. ¿Sabes? Y a lo mejor según qué materia te entrase mejor o peor, pues te gustaban más unos profesores u otros. Hola a todos, soy Marcos Palacios del sitio web y el podcast Cosmoversus. Es un espacio sobre la literatura, ciencia ficción, reseñas de libros y otras cosillas, entre ellas entrevistas. Y además soy autor también de Fantasía y Terror de una mente equilibrada, que es una antología de relatos de varios géneros, editada en 2020 por Gaspar y Rimbaud. Y me han invitado unos tipos muy raros a este espacio para contar algunas anécdotas de la escuela, de cuando éramos pequeños. Quizá uno de los recuerdos más antiguos que tengo de tipo anécdota, ¿no?, del colegio, es en parvulario, porque en el bloque donde estábamos, el bloque de los pequeños, tenía en la parte de atrás una especie de recoveco bastante grande, donde también jugábamos, y en ese recoveco en un lado había una especie de puertecita pequeña hacia el suelo, prácticamente, y entonces un día lo abrimos y vimos que era como los cimientos del edificio, de ese pabellón. Pero bueno, que era un hueco entre lo que es el suelo en sí de la planta baja y ahí cabía un niño, claro, niños pequeños como nosotros, ya ves, en parvularios, 4 o 5 años. Entonces lo que hacíamos era meternos ahí, ¿no? Como años después empecé a ver en las películas norteamericanas, sobre todo de terror, esa parte que hay entre el suelo y la planta también, que se desarrolla en muchas películas, algunas escenas, ¿no? Bueno, pues ahí había, pues se veían tuberías, ladrillos, bueno, telarañas, y nos metíamos ahí, nos reíamos, gritábamos, y claro, eso era un peligro en ese momento. Uno también lo pensaba, ojo, yo lo pensaba, esto no está bien, pero lo hacíamos igual porque nadie nos veía. Yo creo que los profesores no llegaban a darse cuenta de lo que estábamos haciendo ahí. Y nada, ¿no? Bueno, podía ser un peligro porque imagínate, tú haces una gamberrada a niños tan pequeños que no son conscientes del mal que puedan hacer, dejar a alguien ahí encerrado, por ejemplo, perfectamente. Y si nadie escucha a nadie, pues bueno, podían haber pasado muchas cosas. Claro, yo te estoy hablando de los tempranos 80. No se tenía tanto cuidado como ahora, que también pueden pasar cosas. Pero pasábamos muy bien. Y era como una aventura, porque parecía otro mundo, era como una super exploración que hacías fuera de lo normal y eso te sacaba de lo cotidiano y te llevaba a lo extraordinario, algo tan simple como eso. Y luego estaban las cuevas, que estaban fuera del colegio, pero creo que eso ya es otra historia. Marcos, me acabas de desbloquear un recuerdo perdido, porque resulta que un colegio en el que yo estuve yendo era el subsuelo de una finca, ¿vale? La primera planta, que era totalmente diáfana, de hecho a día de hoy es un bazar chino, y allí habían montado pues, las aulas y tal. Y para ir al patio, no había patio evidentemente en una finca, nos tocaba cruzar 2 calles para llegar a un solar que el ayuntamiento había habilitado, pues lo habían vallado, habían puesto un trozo con asfalto, que era todo tierra, y un par de canchas de baloncesto, fútbol, lo típico, ¿ven? Pues eso, poco más. Una fuente, claro, obvio. Así que tantos tipos de colegios como tipos de patios hemos podido disfrutar. Buenas, ¿qué tal? Bueno, he sido invitado nuevamente para contar básicamente una experiencia, en este caso es la de la vuelta al colegio, que todo el mundo, pues supongo que guardará un grato recuerdo de cuando volvía de las vacaciones, ya estuviera en el campo, en la playa, donde fuera, pues básicamente siempre había cosas que supongo que otros compañeros que han grabado vídeos para poder sacarlo hoy lo habrán dicho, y si no,
Pues bueno, pues era la primera vez que se digan. Básicamente recuerdo muy buenas cosas de la vuelta al cole, en realidad. El olor de los libros nuevos, aunque parezca una tontería, porque sé que muchos pensaréis, este tío se flipan, pero los olores, esos olores de empezar el colegio eran brutales. El olor de los rotuladores nuevos, el olor de la mochila, de los libros, de todo en general, olía nuevo. Igual que cuando te compras un coche y te dices tú, huele a coche nuevo, qué maravilla. Bueno, pues que sepas que el olor del coche nuevo está producido por todos los gases que emanan los plásticos y de hecho es tóxico. Pero bueno, eso ya dará para otro vídeo que no viene al caso. Básicamente los olores del colegio. Era espectacular, me acuerdo perfectamente, además que se me vienen a la memoria todos los olores que venían en ese momento. Luego, yo qué sé, hay cosas que me gustaban mucho de la vuelta al cole. Cuando llegabas y le contabas a tus amigos el cómo habías pasado esas vacaciones. Muchas mentiras y también muchas verdades, pero bueno, había muchas mentiras. Se disfrutaba muchísimo. También hay cosas que me acuerdo muchísimo, eran los nuevos profesores. ¿Qué profesores te habían tocado? Porque no había la tecnología que hay hoy en día. Y tú te enterabas de todo, o bien si tus padres habían ido finalizando el colegio y cuando ya se había matriculado todo el mundo, veía las listas, o bien cuando empezabas el curso, veía las listas. Siempre veía que había compañeros nuevos, otros compañeros se habían ido, y era divertido porque no sabías cuáles iban a ser tus profesores. ¿Y quién no se ha flipado haciéndose su calendario de las asignaturas de la semana? Eso era una verdadera chulada. Perdías tanto tiempo haciendo un calendario que siempre había un día que eras el que odiabas. O bien era el lunes o bien era el viernes, pero había uno de esos 2 días que era el peor. Bueno, por lo menos en mi caso, no quiere decir que se le cumpla la regla a todo el mundo, ¿vale? Y después, ya te digo, era una maravilla, de verdad, aunque no haya sido un estudiante muy muy bueno ni un estudiante modelo, me gustaba el colegio. Me gustaba porque también daba lugar a lo que eran ya las primeras lluvias de lo que era final de septiembre, octubre normalmente solían venir las primeras lluvias, y ese olor de la tierra mojada, de ir al colegio ya eran otras horas y anochecía antes y demás, y eran sensaciones muy bonitas las que se vivían cuando se volvían al colegio. Yo guardo muy buenos recuerdos de cuando volvía al colegio. Así que ya te digo, yo creo que todo el mundo debería de rememorar esos momentos porque, sinceramente, ¿quién no ha disfrutado? Incluso los padres de ahora, que yo soy padre, disfruto de cómo mis hijos vuelven al colegio, se reencuentran con sus amigos, se preparan sus mochilas y todas las buenas voluntades que hay del año, que es como si fuera para nosotros los mayores las nuevas promesas, ¿no? de primero de año. Este año voy a estudiar más y este año voy a hacer... Mentira. Te estás autoengañando, pero bueno, que no pasa nada. Y ya digo, todo lo que es, recapitulando, los olores, sobre todo, más que nada, de los nuevos libros, y bichear los libros, de pasar páginas y ver qué contenido tenía, no sé, para mí era muy, muy divertido, aunque después era un desastre, porque siempre perdía la goma, perdía el rotulador, perdía el lápiz, lo perdía pues casi todo, y tenía que estar comprando y demás y tal, pero bueno, es muy divertido. Así que yo creo que deberíamos de hacer que nuestros hijos, o sobrinos, o lo que sea, o nietos, o quien esté viendo y tenga un niño en el colegio, pues guarde ese grato recuerdo de la época escolar, porque yo creo que nos define muchísimo a todos. Así que nada, muchísimas gracias por dejarme dar nuevamente por segunda vez, y espero que no sea la última, mi opinión. Y nada, nos volveremos a ver más adelante. Un beso muy grande a todos. Como un circo, porque había tantísimas cosas que ibas a estrenar que paliaban un poco el que te quedabas sin vacaciones y que empezabas un curso nuevo. Era el premio de consolación. Hola queridos amigos, nuevamente aquí Laura Estrada desde México para platicarles un poco de la experiencia en el cole. Estamos muy cerca de que en la mayoría de los países se regrese a clases, o en algunos ya están de regreso en clases, y para mí las experiencias en México fueron muy agradables. Yo sí siempre fui una niña muy amante del cole,
muy nerd, dirían algunos, y me encantaba. El olor a nuevo en mis libros, la emoción de forrar del uniforme, de conocer a mi nuevo maestro, maestra, eso para mí fue estupendo. Y también el poder tener esa nueva experiencia, los nuevos libros. Yo que amo los libros, pues para mí el poder acceder a estos libros en México, los libros son gratuitos y los libros nos los entregan normalmente a principio de año, y entonces era una emoción ver las nuevas ilustraciones, ver todo lo que venía. Y bueno, sé que ahora hay otras maneras de aprender, sé que está la enseñanza digital y que también a mí me ha gustado ya ahora en mi vida adulta el poder tomar cursos, talleres que son de manera digital. Pues eso también ha sido muy bueno para mí porque me permite manejar tiempos. Después me tocó vivirlo también como mamá a través de mis hijos, el tener que preparar, ya estar del otro lado, el saber la responsabilidad de tener que enfrentar todos los gastos que representa el comprar uniformes, el comprar mochilas, el comprar útiles, en fin, el lunch que se van a llevar todos los días o el almuerzo. Y es una labor muy, pues sí es pesada, pero se disfruta. El saber que estás haciendo algo por amor a tus hijos y que tienes toda la esperanza en que esto va a dar como fruto un mejor futuro para ellos, y que es ese sentimiento de entender también las emociones que ellos, porque nosotros ya lo vivimos, ya lo pasamos. Entonces, lo que más recuerdo, hay una maestra que recuerdo muchísimo en la etapa de la secundaria, que era una maestra de ciencias naturales, pero esta maestra era muy sabia, de verdad que no había clase que yo terminara y no sintiera que hubiera aprendido muchísimo. También recuerdo a esta maestra, se llama María Luisa. También recuerdo a otra maestra de ciencias sociales que siempre estaba muy pendiente de mí. Yo llevaba muy buenas calificaciones porque, como les digo, era muy matadita en la escuela, pero llegamos a la parte de geografía y algo me sucedió y geografía no se me da, y entonces mis calificaciones bajaron muchísimo. Y recuerdo que ella me llamó y me llamó a su escritorio, me preguntó qué me pasaba, que si tenía algún problema en casa. En fin, le dije, no, simplemente es que geografía no se me da, maestra, y de verdad lo siento, pero no puedo con geografía. Entonces, y por más que aquí en casa teníamos en aquel tiempo lo que se llamaban mapamundis o libros enciclopédicos de geografía, no, debo confesar que la geografía no se me da. No me pregunten por capitales, no me pregunten por ríos, no me pregunten, con trabajo sé que hay norte, sur, este, oeste, pero bueno, es así. Y yo les deseo a los padres que tienen a sus hijos por comenzar clases o que ya comenzaron clases, pues que se armen de paciencia, que haya mucha provisión para que nada les falte, para que sus pequeños lleguen a la escuela con todo lo necesario. Y los que son estudiantes, bueno, pues disfrútenlo. De verdad, esta época no regresa. Ya cuando te enfrentas a la vida diaria productiva, te das cuenta de lo que tenías y que no lo disfrutaste, que más bien lo sufriste. De verdad, ya pasar a la práctica, a la vida productiva, es muy diferente. Así es que disfruten este tiempo y les agradezco la invitación para platicar de estas experiencias. Y recuerden, síganos en Entre Libros, Mate y Café, a Javier Estrada y a una servidora, Laura Estrada, y nos van a encontrar en Spotify, nos van a encontrar en YouTube y nos van a encontrar en Instagram y Facebook. Y también les recuerdo que hay un libro ya por ahí mío que se llama Niña Linda, Despertares y Fantasías, que lo encuentran en Amazon. Está disponible en toda América y en España. Y bueno, pues yo espero que puedan adquirir este libro, que lo puedan leer y que me manden sus comentarios ahí en las redes sociales. Y recuerden que la vida entre libros tiene más vidas. Reconozco que yo un toque nerd sí que he tenido también, porque a mí me encantaba también. Desde pequeño siempre me ha gustado leer. De hecho, yo era siempre el que se encargaba de la biblioteca de la clase,
porque no había más voluntarios y a mí es que me encantaba. Es más, había días que deseaba que se pusiera a llover para quedarnos en clase, porque no podemos ir al patio, y aprovechaba a leerme algún tebeo, algún cuento. Hablando de anécdotas que me pasaron en la infancia, puedo contar una que realmente recuerdo con emociones encontradas. Resulta que cuando era pequeño, muchas veces la gente de mi clase se ponía a jugar al fútbol, a hacer cosas de lo que hacen los niños cuando son pequeños. Y a mí, como siempre me gustó mucho la aventura, se me ocurrió buscar en la arena tesoros, como si estuviésemos en una isla remota de la isla del tesoro, de la novela de Robert Louis Stevenson. Y debido a eso, pues me creía que encontraría algo, y lo único que me encontraba era con la realidad de las cosas. Pues nada, encontrarme con desilusión, bichos y ilusiones perdidas. Y bueno, eso es uno de los recuerdos que tengo de mi infancia y bueno, sirve bien para darse cuenta de cómo somos de ilusos cuando somos pequeños y cómo de mayores ya perdemos ese idealismo por la vida, de las pequeñas cosas. Es cierto, cuando éramos niños éramos muy inocentes. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando te haces mayor, si dejas morir ese niño pequeño, es cuando nos volvemos unos adultos aburridos, grises y amargados. No vivamos pensando, no, pues yo fui feliz en esa época y no voy a volver a ser feliz hasta que... No. Somos felices todos los días, o al menos deberíamos de serlo. Buscar el más mínimo momento, ese café que me tomo por la mañana que me devuelve la vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo a todos y a todas. Yo soy Percius del podcast Fílmico, un podcast de cine y cultura pop al que por supuestísimo estáis más que invitados e invitadas. Bueno, me piden por aquí que hable de anécdotas del colegio y yo la verdad que tengo muy poca memoria para ese tipo de cosas. Pero hay un par de cosas que siempre recuerdo de aquellos años. Y bueno, yo siempre he sido muy fan del cine y de la música, son dos de mis pasiones. Y siempre me estaba en la libreta apuntando letras de canciones o nombres de grupos o artistas del momento. Y bueno, no os creáis que soy súper culto y en aquella época yo elegía grupos o artistas súper consagrados en la música. Cogería los grupos típicos de la época, de lo que le gustaban a los niños. No sé decir ahora mismo cualquier nombre, pero el más chorra que os podáis encontrar. Quizás, yo no sé, Teresa Raval o alguna de las canciones de Enrique Llán, no sé, cualquier chorrada de esas. Pero me pasaba el día escribiendo las letras de sus canciones o canciones del artista pop del momento. Y bueno, me pasaba el día en la libreta llenándola de títulos, de las letras, cualquier cosa que se me ocurriera, o incluso títulos de películas también de aquella época que me fascinaban. Y bueno, más de una y de dos y de tres veces el profesor o profesora de turno pues me acababa regañando porque en cualquier momento me estaba preguntando algo y yo estaba en mi mundo. Y bueno, otra de las anécdotas que recuerdo es que nunca he sido muy aficionado al deporte, no he sido, por ejemplo, muy futbolero. Todos mis amigos se ponían a jugar al fútbol y yo, como no, pues me ponía a charlar de mis tonterías. Pero bueno, no sé si recordáis que en aquella época de los años 80 se llevaban mucho los cromos de cine. Y bueno, pues yo era el típico que me compraba mi cromo, no sé, recuerdo mucho el álbum de cromos de Batman o alguno de Mazinger Z. Y me ponía con mis compañeros pues a cambiar esas pegatinas y esos cromos que yo tenía repetidos y siempre, por muy raro que pareciera, siempre había algún friki por ahí escondido o alguna chica al que le gustaban ese tipo de cosas, aunque bueno, a decir verdad, lo más frecuente era que eran los chicos a los que les gustaba esto. Y mientras todos jugaban al fútbol, yo me quedaba compartiendo e intercambiando cromos con alguien, o si no encontraba a nadie, me quedaba sentado mirando los cromos que yo ya tenía. Así que bueno, esas son las dos anécdotas que yo recuerdo con más cariño de aquella época. Así que nada, un saludo a todos y a todas, un abrazo y espero veros por el programa y por el podcast. Recordad, Fílmico, un podcast de cine y cultura pop. Hasta otra. Y hasta aquí el programa. Quiero dar las gracias, en especial este programa hemos tenido mucha gente que por primera vez ha colaborado con nosotros, lo cual siempre es un placer ver caras nuevas, opiniones nuevas, que a fin de cuentas es de lo que esto va, de que nos vayáis aportando ideas nuevas y, oye, compararlas con las nuestras y ver que a fin de cuentas, pues oye, ni somos tan especiales, ni hemos tenido una vida tan marciana como muchas veces pensamos, que a fin de cuentas todos hemos vivido en el mismo planeta
y nos han pasado cosas muy, muy similares. El mes que viene nos vemos con un siguiente capítulo. ¿Con qué tema? Ya veremos.